Ya está el libro de Dante Leguizamón, La letra con sangre, una edición de Raíz de Dos, está en las librerías, se lo recomendamos, pero vamos a hablar con el autor, que mejor que él no hay nadie. No. Qué No hay nadie para bueno, que lo qué conozca el bueno. autor. El que más lo conoce el autor. Dante, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Lagarto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué has hecho con el libro? ¿Qué has resumido? ¿Has reunido crónicas, historias que te ha tocado vivir? Son 12 relatos de casos policiales famosos de Córdoba, que con la técnica del periodismo narrativo, de contar los casos indagando no solo en la historia fría, sino contando detalles, indagando en las víctimas, en los victimarios, en los contextos en los que ocurrieron los hechos, trato de contar estos episodios que en algún momento fueron noticia muy importante y conmovieron a Córdoba. Pero me refiero a que algunos de estos hechos, yo no lo he leído al libro, algunos de estos hechos te tocó cubrir sí, como periodista. La mayoría, la gran mayoría. Está, por ejemplo, el caso Carmona, que no me tocó cubrirlo, pero sí tuve la oportunidad de hablar con Carmona en varias oportunidades. Carmona es un personaje que lee, que además ve periódicamente este programa, así que es gente con la que yo siempre he tenido contacto, digamos, todos los protagonistas de los casos. Yo tomé nota de algunos casos, sí. Está, por ejemplo, entre otros, el caso Saldaño, el caso Gabriela Seppi, la viuda negra, el caso de Benjamín Gauna, el inspector, el caso de Marcos Espedale y el caso de Facundito, son algunos de los casos. ¿Cuál fue el que más te conmovió de eso que estaba nombrando Ivana, Dante? Uno que no nombró, que está en el libro, que es el caso Abayay, quizás ustedes se acuerdan. Es un padre de Unquillo que degolló a sus 4 hijos. Cuatro chiquitos. Ese es el caso más impactante para mí, digamos, personalmente, porque yo recién entraba a La Voz del Interior, era corresponsal, y fue muy impactante para mí. Pero cada caso, bueno, por ejemplo, en ese caso, lo que se cuenta es cómo el sistema podría haber evitado que eso ocurriera, porque la mujer denunció la violencia familiar de este hombre, y este hombre estuvo detenido, y la misma justicia y los policías la convencen a ella que levante esa denuncia, y él queda libre y después comete el homicidio. En cada caso hay como lo que estoy tratando de hacer, o lo que trato de hacer en ese libro, es indagar en detalles. Por ejemplo, nunca se conoció qué fue lo que hizo con precisión Saldaño en Estados Unidos cuando mató a la persona que mató, por la cual está condenado a muerte. El caso de la viuda negra, hay detalles muy interesantes de cómo fue la investigación del caso. Hay en la última parte del libro un abordaje que creo que es la primera vez que se hace en Córdoba del tema del narcotráfico, con 3 casos especiales, del caso Bradastia, el caso Facundito Novillo y un caso al cual le he tenido que cambiar los nombres de los personajes porque me reúno especialmente con gente que vive del narcotráfico, está vinculada con el narcotráfico. Es la última parte del libro, la parte en donde indago más en un tema que hoy por hoy Dante, interesa mucho. Te quería preguntar, ahí en el prólogo del libro vos escribís: detrás de la violencia hay tramas sociales que lo hacen posible, y me parece que está bueno que más allá de relatar como periodista el caso en sí, indagar en estas cuestiones del contexto que hacen que esas cuestiones, estos hechos tan delictivos, tan graves, sean posibles. Bueno, para mí eso es clave. Y el libro, estos textos fueron escritos entre 2007 y 2008, y esta es una edición ampliada y corregida, pero mantienen el espíritu que tenían en aquellos años. Y lo que vos decís es que yo, haciendo policiales, me doy cuenta que de a poco me voy convirtiendo más en un periodista de sociedad que en un periodista de policiales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a cubrir un hecho policial, sí, cubre una noticia, pero a medida que indaga en cualquier tipo de hecho, se encuentra con que hay indicios sociales que lo advirtieron o que lo produjeron. Entonces, siempre hubo una luz amarilla. Siempre hubo algo, y siempre hay algo que normalmente nosotros como sociedad nos cuesta mucho ver, porque reaccionar a las cosas reaccionamos una vez que ocurren. Entonces, yo indago mucho en eso y he trabajado mucho en eso, y la verdad es que hace 4 o 5 años que estoy estudiando eso, los indicios sociales que se esconden detrás de uno por ahí tiende a, cuando lee una noticia, a juzgar el hecho, el homicidio, y no vamos al contexto, y por eso me parece sumamente interesante, ¿no? Bueno, hay estudios en todos los países del mundo que la línea de la violencia o de la delincuencia sube cuando sube también la línea de la pobreza. Eso es un dato. Pero además de eso, bueno, en el tema del narcotráfico se ve claramente.
y además cuando lees estas historias te das cuenta de la trama social que hay detrás del narcotráfico. Pero detrás de cada hecho hay una trama social. El homicidio de Gauna, del que hablamos hace un ratito. Del inspector municipal. El inspector municipal, cuando uno analiza la personalidad de Crivelli, que es el autor del hecho, encuentra con que es una persona que aplicaba violencia familiar, que ya había tenido antecedentes de violencia callejera, y después termina cometiendo un homicidio. Cuando uno analiza... El destino de Gauna, ¿no? Empujándole el auto a una... Claro. A una compañera de trabajo. Exactamente. Él y dos compañeros van a ayudar a una compañera de trabajo. Crivelli piensa que cuando uno de los compañeros, Saavedra, está abriendo la guantera para sacar la llave para encender el auto, Crivelli piensa que en realidad están robando de la guantera, y ahí se produce una discusión absurda en la que nadie dice perdón y termina cometiéndose un homicidio. Otro hecho similar es lo que pasó con Marcos Espedale. Terrible lo de Marcos. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado cuando éramos más chicos tener una discusión con alguien y hombrearse con alguien? Cuando uno desmenuza el caso Marcos Espedale se encuentra con que si dos chicos se hubieran pedido perdón cuando chocaron sus hombros en un encuentro, en una noche, en el cerro, no hubiese habido ningún crimen, no hubiese habido 4 chicos condenados por homicidio que hoy están presos. Sí. Todos los hechos policiales tienen una consecuencia, pero además todos los hechos policiales tienen una trama social previa. Yo trato de trabajar en eso. Antes recién lo nombraste a Carmona, uno de los casos policiales apasionantes, resonantes, ¿no? De aquello hace 20 años, 15, 20 años. 86. Claro, vos recién decías que tenías contacto con él. ¿En qué etapa de su existencia está? Bueno, Carmona, yo tuve... Digamos, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Hace unos años que no hablo con él. Hablé muchas veces por teléfono y lo fui a visitar una vez a la cárcel porque él me prometió una entrevista que después no me dio. En el libro está contado parte de los detalles de ese diálogo. Carmona ya cumplió su condena, pero él tiene una accesoría por tiempo indeterminado. Esa asesoría por tiempo indeterminado es una norma que dice que aun cuando haya cumplido su condena, debe continuar preso. Pero fue protagonista de otro... Sí, fue de varios hechos. En el libro están contados. Pero me parece importante esto. Esa asesoría por tiempo indeterminado ha sido declarada inconstitucional con varios antecedentes de la Corte Suprema de Justicia. Carmona está pidiendo salir libre y la verdad es que es justo que salga libre porque ya pagó su condena. Lo que pasa es que no se ha tomado la medida todavía porque me parece que políticamente es muy incorrecto, entre comillas, dejar libre a Carmona. No lo quieren largar. No lo quieren largar, pero constitucionalmente correspondería... Pasa con Robledo Puch también, ¿no? Sí. Claro, con Robledo Puch pasa exactamente lo mismo. De quedar mismo. en libertad y no está libre. La particularidad, bueno, ninguno de los dos recibió tratamiento penitenciario. La particularidad es que hace tiempo ya que Carmona no muestra actitudes violentas, cosa que no se puede decir de Robledo Puch, claro, que sí las ha mostrado. ¿Has sido amenazado en el ejercicio de tu labor profesional? No, he tenido algunos mensajes que no han sido... Pero trabajas tranquilo. Pero yo trabajo tranquilo. Y la verdad, cuando uno trabaja honestamente, yo no he tenido experiencias de amenazas. Y creo que también a veces hay como una sobreactuación de las amenazas de los periodistas. Nosotros, cuando hacemos nuestro trabajo correctamente, yo lo que siento es que lo que generan los otros es respeto, tanto sea delincuentes como policías o como jueces. Pero ¿no te dan miedo, por ejemplo, los datos que aportan la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, la cantidad de periodistas que tienen accidentes o que mueren en América Latina por estar metidos con el narcotráfico? Yo como todo periodista que trabaja en investigación y que trabaja en esto, tengo muchos recaudos y los tengo todos los días y vivo con eso y trato de no vivir paranoico con eso. Pero sí hay que aclarar que la situación que se vive en Argentina no es la misma. No es la misma de la que se vive en Centroamérica y América del Norte, donde realmente la situación es mucho más violenta. Yo tengo amigos en México que han sido asesinados, conocidos que han sido asesinados por trabajar con cárteles y en unas estructuras delictivas mucho más complejas de las que tenemos acá. Bueno, Dante, que sea con éxito. ¿Ya está presentado el libro o lo van a presentar en...? El martes, 19:30, en el auditorio del Colegio de Escribano. Ajá. Va a estar presentándolo Camilo Ratti, un periodista que ha hecho una investigación sobre Luciano Benjamín Menéndez, y vendría a presentarlo también Miguel Robles, que es un cordobés que hoy es la máxima autoridad en investigación de la policía argentina, que hace muchos años era un sumariante al que nadie le prestaba mucha atención, que trabajaba en una oficina en Córdoba, y fue creciendo, y hoy es la persona de mayor confianza de la ministra de Seguridad, Nilda Garre. Bueno, muchas gracias, Dante, que sea con Gracias a ustedes. Lo vamos a leer, ¿eh? Bueno, por favor.